Entonces, bienvenidos pues a la clase a los que estén acudiendo a través de video, porque yo entiendo que a algunos no les queda fácil conectarse a través de manera en vivo, pues. Entonces, hayamos hecho unos ejercicios para resolver aquí hablando del efecto renta, del efecto sustitución, que eran muy sencillitos, muy sencillitos. Y hayamos terminado dame un momento, por favor, en explicar el efecto sustitución y el efecto renta de esta manera. La idea aquí era identificar cuál de los dos, efecto renta y efecto sustitución, tenía más peso y cuál de los dos, y si los dos tenían el mismo efecto, mejor dicho, tenían un efecto que van en la misma dirección o se encontraban, o tenían, digamos, como un encontronazo. Primero entonces habíamos hablado de que este ejemplo, donde una muchacha llamada Clara que consume zumo de naranja y limonada, encuentra que el zumo de naranja representa un porcentaje pequeño del gasto que ella realiza y ella compra más limonada y menos zumo de naranja cuando el precio del zumo de naranja aumenta y ella no altera el gasto que hace de otros bienes. ¿Cuál de estos efectos sustitución y efecto renta están aplicando aquí cuando Clara hace el ejercicio de reemplazar limonada por, mejor dicho, reemplaza zumo de naranja con limonada? ¿Qué efecto está actuando aquí? Y no el renta. Muy bien. Entonces ahí ya lo habíamos entendido. Cuando el precio del bono semestral de comidas en la cafetería de estudiantes aumenta, representando un incremento significativo en el coste de la vida, y suponga que las comidas en la cafetería son un bien inferior, ¿qué está entrando a actuar acá? ¿Sí? ¿De renta? ¿Algún otro? Entran a actuar los dos. Entran a actuar los dos allí. Porque si bien la personita está haciendo el ejercicio, bueno, la cafetería se reconoce como un bien inferior, aquí no lo dicen de entrada, y es que esto tiene cuando es un bien inferior, cuando aumenta la renta, disminuye el consumo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Cuando hay más plata, uno intenta consumir menos del bien que es inferior. Entonces, entonces aquí está entrando a actuar el efecto renta en el sentido de que, bueno, le bajó la renta, tiene que consumir más de este bien. ¿Sí? Mejor dicho, aquí es un efecto renta en el sentido de que cuando disminuye su renta tiene que consumir más del bien inferior. Cuando uno tiene menos plata, pues come más salchichón y cosas de ese estilo. Y entonces aquí está actuando este efecto de ella en este sentido, efecto renta. Pero también está actuando el efecto sustitución, como nos dice compañero, y es que aquí la persona tiene que empezar a sustituir otros productos que no son cafetería y tiene que empezar a consumirlos. Entonces aquí se encuentra una disyuntiva esta persona. Tiene que empezar a consumir más de otros bienes porque subió el precio de la comida en la cafetería, pero a la vez tiene un efecto renta importante y como es un bien inferior, entonces tiene que consumir más de la cafetería. Se encuentra como una disyuntiva. El efecto renta y el efecto sustitución entran en conflicto acá. Pero bueno, entonces ustedes entendieron ahí que era efecto renta y efecto sustitución. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Bueno, ahí hemos acabado entonces eso de efecto renta y efecto sustitución y espero que ustedes lo tengan presente para el parcial. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas, y es que los bienes tienen, además de la relación que hemos visto con la renta y con los precios, que por eso llamamos bienes inferiores o bienes normales, también hay relaciones entre los bienes, entre, digamos, los lapiceros con otros lapiceros, la carne de res con la carne de cerdo, el tinto
o mejor dicho, el café con el azúcar. Todos estos bienes, entre ellos, se comportan de manera diferente cuando van a ver la demanda de ellos. Entonces, los economistas marcamos distintas relaciones entre ellos. Cuando son sustitutos, es que quiere decir que compiten entre ellos por tener la demanda de las personas, pero ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. Complementarios es cuando se complementan para generarle utilidad a la persona y la persona consume los dos a la vez, consume llantas y consume rines a la vez, no consume llantas o rines, mientras que entonces en este caso las llantas y los rines son complementarios entre ellos. Y los sustitutivos imperfectos son aquellos que pueden ser reemplazados hasta cierto punto. El jugo de naranja y la leche son ambos sustitutivos imperfectos para el desayuno. No dan las mismas condiciones, pero igual se pueden sustituir hasta cierto punto. Entonces vamos a ver cada uno de ellos un poquito más en detalle. Primero, los sustitutivos perfectos. Cuando se dice que dos tipos de bienes o varios tipos de bienes son sustitutivos perfectos, es cuando se puede satisfacer una necesidad con uno o con otro. La misma necesidad se cumple con uno o con otro. De esta forma, a los ojos de cualquier consumidor, el bien sustituto puede reemplazar la función de otro, sea o no similares en cuanto a sus características o precio. Los servicios sustitutivos se comportan de igual manera. Entonces, ejemplos de estos tipos de bienes son los lapiceros negros y los azules. Pues a un consumidor le sirve igual un lapicero negro o azul. O digamos si es un jugador de FIFA o algo así, le sirve lo mismo al FIFA que el Pro Evolution Soccer. O si le gusta el PlayStation y el Xbox, son sustitutivos casi perfectos. También el medio de transporte público, obviamente, si uno se transporta en buseta o en bus, no es mucha la diferencia. Que el primero pase, pues. Entonces, cuando hay cambios en el precio suficientemente altos en alguno de estos dos bienes, la demanda del otro, ¡pum!, se dispara. O al contrario, o se puede ver afectada. El cambio en el precio de uno puede hacer que la demanda del otro caiga mucho o suba mucho. Entonces, estos dos se comportan de esa manera. Entonces, por ejemplo, ¿qué me puede decir un sustitutivo perfecto de las sardinas? Sí. Esas dos demandas están muy correlacionadas. Cuando una de estas mercancías sube mucho de precio, la demanda de la otra se dispara. Entonces hay una elasticidad de demanda altamente cruzada entre ellas. ¿Se acuerdan ustedes y quién me puede recordar? Profe, la elasticidad de demanda es tal. ¿Quién me recuerda eso? ¿Se acuerdan que habíamos hablado la semana pasada que cuando un producto subía mucho de precio, la demanda caía o cuando y eso lo llamamos de cierta manera, que era elástico y cuando no cabía mucho la demanda era inelástico? ¿Se acuerdan de esto? Que calculamos un indicador y todo. Permítame, yo vuelvo hacia el indicador y ustedes se refrescan la memoria. Ah, bueno, muy bien. El indicador que yo les mostraba la clase pasada, un momentico, perdónenme, por favor. Esto lo mostré fue en el tablero. En el tablero habíamos hablado de la elasticidad de demanda. Chum, voy a escribirlo por acá. Elasticidad de demanda era solamente una, un cambio porcentual en las cantidades que se demandaban, cambio porcentual en la demanda, dividido el cambio porcentual en el precio. ¿Recuerdan eso? Entonces, como tú nos dices, cuando la demanda de un producto es elástico, quiere decir que esto de acá es muy alto. Este indicador que hemos calculado aquí es muy alto. Quiere decir, las personas reaccionan muy fuertemente a que eso suba de precio. Si es un bien de lujo, si es algo que uno no necesita mucho, si es por entretenimiento o algo así, la demanda es muy elástica. Cuando sube mucho de precio, baja mucho la demanda. ¿Cierto que sí? Sí,
Sí. Entonces había como, claro. Entonces va a ser una grafiquita chiquita acá que ustedes me van a entender. Son tres líneas. Entonces, bueno, ustedes ahí ven mis grafiquitas chiquitas ahí, ¿cierto? Entonces, esta primera, y ven, ven la manito que está al lado de la línea, o no ven la mano, pero ven la manito blanquita. Entonces, mira, la primera línea que yo les muestro aquí es la, cómo actúan las cantidades demandadas de un producto. Aquí entonces lo coloco como Q, son cantidades, y aquí el precio. Entre más a la derecha esté, más cantidades, entre más arriba esté, más precio. Entonces, habíamos dicho, en la primera línea, ustedes ven la manito, que cuando un producto como los huevos, como nos dice el compañero, o un producto médico, una medicina o algo, sube mucho de precio y comienza a subir, la demanda obviamente cae un poco, pero cae muy poquito. El cambio acá arriba, que el cambio hacia arriba de esta pendiente, es muy desproporcionado frente al cambio en las cantidades. El cambio de las cantidades es más o menos chiquito. Eso pasa con la insulina. Sube y sube y sube de precio y sin embargo la gente para no morirse cuando es diabética pues no baja mucho la demanda. Entonces a ese tipo de demandas se les llama inelásticas. Entonces, no responde al cambio en el precio. La demanda no responde de manera eh, proporcional al cambio en el precio. Hay otra que está a la derecha, mucho más a la derecha, que es ya, si ven mi manito como le paso por acá. Sí. No, al contrario. La insulina lo que pasa es lo opuesto. Sube mucho de precio y no escasea. Y tampoco es que la gente demande muy poco de ello. Como es un bien de absoluta necesidad que la gente no puede dejar de consumir porque necesita para vivir, pero entonces el precio sube y sube y sube y está subiendo y sube y sigue subiendo y la gente no lo deja de consumir porque necesita este producto. Entonces, por eso se llama inelástico. No responde de manera proporcional al cambio en el precio. La demanda no responde al cambio de manera proporcional al cambio en el precio. ¿Sí me entienden, chicos? O el alimento puede subir mucho de precio y nosotros tenemos que consumir igual, ¿cierto que sí? Eso es muy cierto lo que tú nos estás contando. Entonces, vean, yo les voy a contar unas elasticidades aquí, digamos, como aquí no las tengo apuntadas en la gráfica, pero pues acá las tengo acá aparte. Los huevos, ya se ha calculado esto con datos de la demanda y demás. Entonces, los huevos tienen una elasticidad de demanda calculada, pues obviamente haciendo estudios de mercado y demás, de 0,1. Ay, perdóname acá, 0,1. Digamos que es una elasticidad, digamos, o un grado inelástico, pues. La ternera, la carne de ternera tiene una elasticidad de 0,4, ya es un poquito más alta, porque uno dice, no, pues, si no como ternera, pues como otra carne, como pollo, o otra, hasta este acá. La ternera tiene 0,4. Los artículos de papelería tienen una elasticidad de demanda calculada de 0,5. La gasolina de 0,5. Y hay otros bienes que ya se comportan como elásticos, como la línea que aquí va a marcar como verde. Ya los elásticos son ya que responden de manera más proporcional al precio o de manera ya sobreproporcional al precio. Entonces cualquier cambio pequeño en el precio hace que la demanda caiga o bueno, sí, cualquier subida de precio, aunque sea poquita, en ese producto va a disparar mucho, digo, perdón, va a caer mucho la demanda. ¿Quieren saber cuál, chicos?
o ustedes me quieren adivinar. Algunas que ustedes vean. ¿Les digo yo o quieren adivinar? ¿O quieren contarme, digamos, qué creen ustedes que es muy elástico? Esas son unas, sí. Ok, ¿cuál otra? Pan inelástico. El pan es inelástico, la primera que vemos aquí. El pan sí es inelástico, al igual que los huevos. Eso sí es muy cierto. Inelástico, inelástico. Ahora, los elásticos, la demanda elástica es, por ejemplo, los restaurantes. Una demanda muy elástica es la de los restaurantes. Por ejemplo, aquí la línea verde. Los restaurantes tienen una elasticidad precio de la demanda de 2,3. Los viajes de avión tienen una elasticidad de demanda de 2,4. 100 ya es un valor mucho más alto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La demanda de tiquetes de avión, cuando el precio cae 2,4 por cada, digamos, cae 2,4 veces lo que se mueve el precio. Si el precio se mueve 10% hacia arriba, entonces el, los viajes de avión ¿cuánto les dije? 10%. Entonces el precio, la demanda de viajes de avión cae 24%. Entonces, si ven, es mucho más reactivo la demanda de los consumidores por bienes de ese tipo. Viajes de avión o viajes al extranjero es de 4,1. Entonces, si me entienden, este indicador que nos dice que los consumidores responden de maneras distintas a los cambios de los precios dependiendo de qué tan útil o qué tan necesarios sean los productos. ¿Ok? ¿Alguien tiene una duda hasta ahí de la elasticidad de demanda? ¿O quieren ver mi tablero? ¿O lo entendieron? ¿Nadie tiene dudas? Bueno. Entonces, bueno, la elasticidad de demanda, como les decía, por ejemplo, en esta línea verdecita vemos las que son demandas perdón, elásticas, las que están aquí de verde y las que voy a dibujar enseguida como de color amarillo que están acá al principio. Estas son las elásticas. Entonces voy a escribir aquí elásticas, inelásticas, perdón, en las amarillas. Inelásticas, no, discúlpeme un momentico, yo borro. Las amarillas son las inelásticas y las verdes son las elásticas. Y las que están en la mitad, que no son ni tan inelásticas ni tan elásticas, se conocen como de elasticidad unitaria. Pues son los productos que tienen una respuesta en su demanda proporcional al cambio en el precio. Pueden apuntar por ahí. Bueno, entonces ya les recordé que era la elasticidad de demanda. Pero entonces vean, yo les voy a volver a tomar el cuento aquí con los sustitutivos perfectos. Hombre, si un producto cumple la misma característica, cumple la misma utilidad que otro producto, allí también hay un efecto del precio de uno sobre la demanda del otro. ¿Sí o qué? Si una persona dice, uy, pero no, es que los lapiceros negros están súper caros, no, yo compro azul. Entonces, obviamente, nada cambió en el precio de los productos, perdón, ¿cómo se dice? Nada cambió en el precio de los lapiceros azules y aún así el, la demanda aumentó. Entonces, por eso es que decimos que hay una elasticidad cruzada de la demanda. O sea, el cambio en el precio de una mercancía termina afectando a otra mercancía. Se calcula de la siguiente manera. Cuando
hay un cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien dividido el cambio porcentual en el precio de otro bien. ¿Sí me entienden, chicos? Ahí qué es lo que pasó aquí. Por ejemplo, que el precio del lapicero cambió el cambio porcentual en el precio del lapicero negro. Ah, perdón, usted un momentico. El cambio en el precio del lapicero negro me generó un cambio en la demanda del lapicero azul. ¿Eso tiene sentido, chicos? Entonces, eso es lo que llamamos en economía elasticidad precio cruzada de la demanda. Cuando los bienes son sustitutivos perfectos, entonces a la demanda del lapicero azul, cuando el lapicero azul y el lapicero negro son sustitutivos perfectos, podemos calcular cuán elástico es un bien frente al precio de la competencia. Eso es lo que se llama elasticidad precio cruzada de la demanda. En el caso, obviamente, de los productos que son sustitutivos, esta, esta elasticidad precio cruzada de la demanda, ¿ustedes qué creen que se comporte? ¿Tiene un signo positivo o negativo? ¿Qué creen ustedes? ¿Es positivo, acaso, o negativo? Cuando ustedes calculen esto. ¿Qué se imaginan? En el caso de su propio precio, cualquier elasticidad de demanda es negativo. Cualquiera. O sea, cuando sube el precio de la carne de res, cae la demanda de la carne de res. Pero en el caso cuando son sustitutos y son, mejor dicho, son rivales, cuando uno sube el precio, el otro aumenta su demanda. Entonces termina siendo positivo. La elasticidad de demanda normal para el bien mismo es negativa. Pero cuando es la elasticidad precio cruzada de la demanda y nos da positiva, entonces quiere decir que esos bienes son sustitutivos. ¿Sí me entienden? Dale, entonces volvamos. Un momentico, hago un ejercicio aquí sencillito. Entonces, empecemos lo siguiente. Cuando aumenta el precio de la carne de res, ¿qué pasa con la demanda? La demanda cae. La demanda cae. ¿Qué pasa con la demanda de la carne de cerdo cuando sube la carne de res? Bueno, ¿sí? Una pregunta aquí. Cuando sube la carne. Entonces ahí la relación es positiva, ¿sí me entienden? Entonces la elasticidad precio cruzada de la demanda termina siendo positiva entre ellos. Quiere decir que es un sustituto uno del otro. La compañera que me dijo hace un momento que no había entendido. ¿Ahora sí? ¿O vuelvo y lo presento así? A mí me hace falta mi tablero, chicos. Me hace falta mi tablerito. Cla- Sí, señora. Entonces, entonces más o menos sería... Ay, un momento, perdóneme. Dame un momento, por favor. A borrar. ¿Quieres un ejemplito? Listo. De una... A la que... A la demanda del consumidor. Porque ustedes son los consumidores. Tienen que siempre pensar así. Entonces, miren, es lo siguiente. Digamos, chicos, que ustedes recogen información del mercado allá en La Dorada, en su barrio, y se dan cuenta que cuando aumenta el precio de la carne de res,
de 10.000. No, es que estaba en 10.000, ¿no? ¿Cuánto está ahora? Está como en 26. A 15.000. La demanda, colocamos aquí precio. La demanda pasaba por familia de 5 kilos en el mes, cayó a 4 kilos. ¿Sí? Entonces aquí tienen que una elasticidad de demanda se calcula. ¿Se acuerdan ustedes? Vean sus apuntes. Que era, ¿cómo se calculaba, chicos? Nada. No, es cambio en las demandas. Exacto. Ajá. Ajá. Entonces, lo que tienen que hacer, sí. Entonces, es valor final del precio menos valor inicial del precio dividido el valor inicial arriba. Eso, y esto de acá, todo esto les va a dar el cambio porcentual en... Ah, perdón, aquí arriba la demanda, perdónenme ustedes, aquí la demanda. Eh, sí, señora, muy bien, muy bien. Sí, señora, por 100. Entonces multiplican esto por 100. Y esta parte de acá, que es el cambio porcentual en la demanda, tienen que después dividirlo en el cambio porcentual en el precio. Entonces vuelven a aplicar la misma fórmula, pero en el precio. Valor final del precio menos valor inicial en el precio dividido valor inicial en el precio. Entonces es acá en la demanda, ver cómo cambió la demanda. Ah, entonces el valor final fueron 4 kilos, menos 5 kilos inicialmente, dividido 5 kilos inicialmente. ¿Cuánto les da eso ahí rápidamente, chicos? 1 dividido 5, 0.2, ¿no? Entonces acá arriba, 0.2 y aquí lo dejamos acá, y entonces da 0.2 y como nos dice la compañera, por 100, entonces eso es 20%. La demanda de carne cayó 20%. Y el precio, en cambio, sufrió un cambio de 10.000 a 15.000. Entonces, ¿el valor final cuál es? 15.000, ¿cierto? Valor final acá. Este mouse me tiene muy cansado. Nada, chicos. Valor final del precio, ¿cuál fue? 15.000. Y acá el valor inicial, 10.000. Entonces, ¿quién me calcula la variación porcentual? Entonces, es 15.000 menos 10.000, 5.000 dividido, valor inicial 10.000, 5.000 dividido 10.000 son 0.5, ¿cierto? 0.5. Entonces el precio aumentó 50%. Entonces, la elasticidad se obtiene de dividir este 20% dividido 50%. Entonces, aquí, ¿cuánto les da 20 dividido 50? 0.4. Esa es la elasticidad de demanda. 0.4 es la elasticidad de demanda de la carne de res, porque se calculó en base a su propio precio. Elasticidad de demanda, lo voy a apuntar por acá. Perdóneme ustedes un momento. Perdóneme un momento, por favor. Perdóneme. Valor final del cambio en la demanda era
4 menos 5, pues da menos 1, entonces daba, todo esto da negativo. Menos 20 dividido 50 me da menos 0,4. Entonces, vean, menos 0,4. Esa es la elasticidad de demanda de la carne de res. Entonces lo que dice esto es, vean, como es un bien normal, cuando sube de precio, la gente demanda menos de él. Ya ahí está, elasticidad de demanda da esto menos. Entonces, ahí está apuntado. Puedo calcular ahora para la carne de res, de cerdo, cuál fue el impacto en esta subida en el precio de la carne de res. Para calcular la elasticidad precio cruzada de la demanda, que es cómo varía la demanda de carne de cerdo cuando aumentó así la carne de res. ¿Sí me entienden? Exacto, pero con una condición muy importante. No es la respuesta de la carne de cerdo por el cambio en la carne de cerdo, sino por este cambio mismo en la carne de res. O sea, es cómo afectó que el otro haya subido de precio, que el otro producto. Aquí está claro, en la elasticidad de demanda. Ah, pues cuando sube el precio de la carne de res, baja la demanda de carne de res. Está obvio. Pero la elasticidad precio cruzada de la demanda es cómo afecta a otros bienes. ¿Me entiendes? Vean, ¿cómo afecta la carne Perfecto, vamos allá. Vamos para allá. Vamos a borrar este calculito que tenemos acá. Chin, 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 chin. Vamos a limpiar este tablerito que tenemos aquí. Muy bien. Ya calculamos es con esto. Entonces, vean. La pregunta que yo les voy a hacer aquí es lo siguiente es, hombre, ¿cómo es que afecta a la demanda de carne de cerdo que este precio de la carne de res haya pasado de 10.000 a 15.000? ¿Cómo lo afecta? Y la pregunta se la resuelve la elasticidad precio cruzada de la demanda. Entonces ustedes lo que dicen es, bueno, la red sí subió de 10.000 a 15.000. Ahora, ¿cómo estará la demanda de carne de cerdo? Esta sí pasó en cada hogar allá, digamos que de 3 kilos, ahora se van a consumir. Cuando subió la carne de res, ya la carne de cerdo aumentó de 3 kilos a 4 kilos. ¿Ya? ¿Sí me entiendes ahora? Ahora, entonces la elasticidad precio cruzada de la demanda va a ser la misma lógica, pero ahora utilizando el cambio porcentual en la demanda de carne de res. Entonces, de cerdo, perdón, carne de cerdo. ¿Cómo se modificó esa carne de cerdo? Cuando cambió el porcentaje, en porcentaje el precio de la carne de res. ¿Ahora sí me entiendes? Entonces, ¿quién me ayuda con los datos que yo les di ahí? Y ya sabiendo ustedes calcular porcentaje, cambios porcentuales. ¿Quién me dice, por favor, este cálculo? Y lo voy apuntando acá mientras ustedes me lo dicen. ¿Nada? Sí, eso no cambia. ¿0,4 o 0,5? ¿Estás segura? No, el cambio en el precio de la carne de res sigue siendo lo mismo. Sigue siendo 50%. La parte de abajo sigue siendo 50% nomás. El cambio en el precio de la carne de res fue 15.000, que es el valor final, menos 10.000, que es el valor inicial, dividido 10.000. 5.000 dividido 10.000 me da 0,5, 50%. Eso no cambia. El arriba sería el cambio en las cantidades demandadas. Entonces aquí fue, al final, el valor final de la demanda fueron 4 kilos
menos 3 kilos que se consumían antes, dividido 3 kilos. ¿Quién me calcula este cambio? 1 kilo dividido 3 kilos, da un tercio, 0,3. 0,333. ¿Sí o qué? A ver, chicos, están muy callados. ¿Me están? Sí. Cero, sí, o sea, pero 0,333 por 100 da 33 dividido 50. No, da positivo. Sí. 0,06. ¿Quién más? Es 0,6. 0,66. 0,66. Les da un valor positivo. Les tiene que dar un valor positivo. Cuando les da un valor positivo, entonces quiere decir que la elasticidad precio cruzado a la demanda les dice, cuando sube el precio de la carne de res, el cerdo aumenta su consumo. Obvio, ¿no? Pero la dimensión o cuán grande es el valor les va a decir lo mismo que la elasticidad. Ah, este producto es muy sensible al cambio en el precio del otro producto. Es muy, están muy correlacionadas las demandas. Entonces, vuelvo un momentico sobre la diapositiva anterior. Al final de todo dice, las demandas de estos bienes están estrechamente relacionadas. Las elasticidades cruzadas de la demanda son positivas, además que son altas. O sea, lo que quiere decir esto es, cuando ustedes encuentren unos productos que sean de elasticidad precio cruzada de la demanda positiva y alta, quiere decir que estos bienes son sustitutivos. Cuando suben mucho los precios de los lapiceros negros, va a disparar los consumos de los lapiceros azules. Cuando sube mucho los juegos de una plataforma, hace que la otra plataforma aumente pues su consumo. ¿Sí me entienden? ¿Me entendieron ahora? ¿El ejemplo no fue muy claro? Va a borrarlo. Vamos, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a duplicar esta. ¿Quién me dice dos bienes que compitan entre sí? Dos bienes que compitan entre ellos mismos. Pollo y pescado. Entonces, ¿puedo borrar ya? ¿Puedo borrar? ¿O no? Chicos. Igual voy a volver a explicar el ejercicio. Vean, la pregunta que yo quiero resolver es, ¿cómo puedo calcular qué tan sensible es la demanda de un bien cuando otro bien, que es otro, la demanda de pescado, cambia cuando el pollo sube de precio? O si eso me da positivo, si eso me da negativo, si eso me da, si eso me da un valor alto o un valor bajo. Dependiendo de lo que nos dé, si es alto, bajo, positivo o negativo, nos va a decir distintas relaciones entre el pollo y el pescado. Nos puede decir, vea, ¿será que esta mercancía no tienen relación una con la otra y no tienen nada que ver?
En ese caso, pues, sea una elasticidad casi que cero. ¿O acaso es una relación muy estrecha? Si es una relación muy estrecha y son muy sustitutivos, son muy competidos entre ellos, entonces nos va a dar un valor más alto y nos va a dar positivo. Entonces, con un ejemplo muy sencillo que les voy a dar, que ustedes me dirán si tiene lógica, ¿qué tal a cuánto está el precio del pescado? Escribir lento para no equivocarme. ¿A cuánto ponemos un precio del pescado que esté en un momento dado? Digamos que esté a 15.000 pesos la libra. ¿Les parece bien ese precio que les pongo? ¿Qué tal que la época de, de sequía, el precio del pescado pase de 15.000, pase a 20.000, se ponga más caro? La pregunta aquí es, ¿qué pasará? No con la demanda de pescado, que ya de pronto la podemos resolver, pero ¿qué pasará con la demanda de pollo en esa situación? ¿Será que el pollo aumenta? ¿La demanda de pollo aumenta? ¿O acaso baja? ¿Qué va a pasar? Pues se miran los datos, se mira con estadísticas, haciendo encuestas y se encontró que el pollo en ese momento, cuando subió el precio del pescado de 15.000 a 20.000, pasó de que antes la gente consumía 2 kilos al mes, pasó a consumir 3 kilos. Ahora bien, entonces este indicador, elasticidad precio cruzado a la demanda, lo que nos va a decir es si eso es, si esa relación de ellos es grande o poca, o es relativamente, por así decirlo, inelástica o es muy elástica. Bien, entonces para eso nos sirve este indicador que se llama elasticidad precio cruzado a la demanda. Eso es lo que nos va a decir qué tan sensible es el pollo ante los cambios en el precio del pescado. Entonces aquí vamos a darle la fórmula a ustedes, que sería el valor de, vamos a colocarlo así, precio final, perdón, perdóneme un momento, perdóneme, demanda final del pollo, demanda final del pollo, demanda menos la demanda que había antes del cambio en el precio en el pescado, todo esto dividido la demanda inicial en el pollo. Luego dividimos todo esto en el cambio del precio. Entonces sería precio final del pescado, no del pollo, sino del pescado, menos el precio inicial en el pescado, dividido todo el precio inicial en el pescado. Entonces, utilizando esta fórmula, ¿qué valores voy colocando, chicos? Bueno, voy a volver un momento. Sí, sí, tranquilas, yo entiendo. Vamos a empezar. Lo que yo quiero encontrar con la elasticidad precio cruzado de la demanda es que cuánto cambia la demanda de pollo cuando cambia el precio de la carne de pescado. De pescado. Entonces, lo que yo tengo que poner acá es el valor final de la demanda de pollo, perdón. Entonces sería demanda final de pollo, ¿sí? Menos la demanda inicial de pollo. Todo esto dividido la demanda inicial de pollo. Y todo esto de que está acá lo divido sobre el cambio en el precio, el cambio porcentual en el precio del pescado, Entonces aquí digo, el precio del pescado final menos el precio del pescado al comienzo, precio del pescado inicial, dividido el precio del pescado inicial
Poniendo todos estos valores y resolviendo esto, ¿cuánto le da? Eso es la elasticidad precio cruzada a la demanda. Entonces, ¿quién me quiere ir dando los valores y los vamos llenando aquí, uno por uno? Demanda final de pollo, ¿cuánto es? Sí, muy bien. Sí, perfecto. Dividido, perfecto. Y todo esto lo dividimos sobre, y empezamos precio final del pollo menos precio 20.000. Muy bien. Menos 15.000 dividido 15.000. Y entonces, eso es el cambio en el cambio porcentual en el precio del pescado. Bueno, entonces, aquí cuánto nos da? 3 menos 2. Háganme el favor y me van diciendo los datos y vamos a apuntarlos más abajo. 3 menos 2, 1 dividido 2, 0,5. 0,5 es igual que decir 50%. Bueno, entonces vamos a colocar 0,5 o 50% como quieran. Y abajo, ¿cuánto nos da el cambio? 20.000 menos 15.000 dividido 15.000. 5.000 dividido 15.000, sí, da como 0,33, muy bien. Y esto, valor de acá, esto que lo ha dividido acá, ¿cuánto nos da? 0,66, ¿no? 0,66. Entonces, como primero, este indicador que está acá, que ya calcularon, que se llama elasticidad precio cruzada a la demanda, nos da, primero, nos da un valor positivo. ¿Y qué le dio? 0,5 dio 0,33. Ah, bueno, perdónenme ustedes. Lo hice en la mente. 1,51. Da igual. Da igual. 50% dividido 33 les va a dar igual a esto. Porque ambos están multiplicados por 100 y se cancela el 100. Les va a dar igual. Entonces, aquí este valor que se llama elasticidad precio cruzado a la demanda 1,51 les dice, vea, el precio, perdón, la demanda de pollo es altamente sensible al cambio en el precio del pescado. Están muy conectados este valor. Primero, les da positivo, quiere decir que son sustitutos, pero si es muy alto el valor, les dice, ojo, esa demanda está muy correlacionada. O sea, lo que pase con el precio del pescado va a afectar directamente la demanda de pollo. Y eso es lo que me dice elasticidad precio cruzado a la demanda. ¿Qué tan variable es la demanda de un bien cuando cambia el precio del otro bien? Entonces, elasticidad precio cruzado a la demanda para la carne de res y de cerdo es alta. La elasticidad precio cruzado a la demanda de PlayStations por Xbox va a ser alta. La elasticidad precio cruzado a la demanda de celulares por, bueno, celulares por cuál, de celulares de una marca por de otra marca, pues va a ser alta. Siempre va a ser. Sí. Ajá. Sí, sí. Exacto. ¿Y en qué cantidad? Eso lo dice la elasticidad precio cruzada a la demanda. Así se calcula este valor y esto lo que nos va a decir es, esos bienes están correlacionados, no están correlacionados, sí o no, ta. ¿Sí me entienden, chicos? Alguien me escribió por ahí, pero no puedo ver la pantalla. Nadie me escribió. Bueno. Listo, entonces, chicos, ¿sí me entendieron? Bueno,
Pero acá viene la parte de la derecha, la parte de la derecha arriba, nos da demanda final 3 kilos, demanda final, y la demanda inicial eran 2 kilos. Dividido demanda inicial eran 2 kilos. Acá está bien la fórmula ya. Sí, no, aquí mira, 3 menos 2 1 dividido 2 0,5. Y acá, la parte de abajo del cambio en el precio es 20.000 menos 15.000, 5.000 dividido 15.000, 0,33. Ahí está bien, los valores. Pasa que es por, no sé, anteriormente. Ah, bueno, no, pero en este caso es otros valores, esos son los otros valores. Cada vez que lo calculen les va a dar diferentes valores arriba y abajo. ¿Sí? Entonces, la conclusión de todo es que para poder encontrar si dos productos son sustitutos entre ellos y para saber cómo se comportan las demandas combinadas de ellos, se utiliza un indicador que se llama la elasticidad cruzada de la demanda. La elasticidad cruzada de la demanda no se sabe de antemano para los productos, no se conoce y no se conoce la cuantía. Se calcula cada vez que se quiera conocer qué tan factible es que el precio de una demanda cambie por el precio de la otra, por el precio de otra mercancía. Entonces, por ejemplo, chicos, les voy a dar un ejemplo muy tostado acá, muy loco. ¿Qué tal si ustedes tienen un negocio de venta de ropa de marca y ustedes quieren, digamos, saber qué tan factible es que cuando cambian los precios de los zapatos, cambie mi demanda de mi ropa de marca? Entonces, obviamente se necesita recoger información, obviamente se necesita ir donde están los demandantes y demás y decir, vea usted cuánto va a reducir, y se conoce a partir de encuestas cuánto es que cambia la demanda de los consumidores de ropa cuando sube el precio de los zapatos. Entonces ahí se puede identificar de pronto alguna amenaza para algún mercado. Uy, yo procuraré estar pendiente de el precio de esta otra mercancía. Voy a estar pendiente de esto de acá, porque me di cuenta que la elasticidad precio cruzada de la demanda de mi bien, que en este caso es ropa, es muy, muy, muy sensible al cambio en los precios de los zapatos. En el caso de que se encontrase de que no hay elasticidad precio cruzada, la demanda es significativa, que no hay relación entre estos dos bienes, pues entonces no hay tanto, no hay tanto lío. ¿Me entienden ahora? ¿O no? ¿O lo dije muy, muy largo, muy corrido? Ah, no. Ajá. Exacto. Entonces, miren, la elasticidad de demanda, apunten por ahí, la elasticidad de demanda nos va a medir qué tan sensible es la demanda de un bien cuando cambia el precio del mismo bien, del mismo. La carne de res, cuando cambia el precio de la carne de res. Elasticidad de demanda. Esa elasticidad de demanda, que era la primera que vimos, nos va a dar siempre negativa. Nos va a dar siempre negativa porque la demanda cae cuando el precio sube. Siempre nos va a dar negativa esa elasticidad de demanda. Cuando estamos calculando ahora la elasticidad precio cruzada de la demanda, y es cómo cambia la demanda de pollo cuando cambia el precio de la carne de pescado, entonces ahí nos va a dar positiva si estos dos bienes son sustitutivos, o mejor dicho, son rivales entre ellos. ¿Ahora sí entiendes, compañera?
si son dos bienes, si son dos bienes que se pelean por los consumidores, van a tener una elasticidad precio cruzada de la demanda positiva, y si la relación es muy estrecha entre estos dos productos, va a dar alto el valor, va a dar alto. Bueno, ¿listo, chicos? Sí, entonces, tú lo dijiste bien, pero en un orden un poquito raro. Entonces, es lo contrario. Si los productos son sustitutivos, entonces nos va a dar una elasticidad positiva y alta. Ah, ¿Sí me entiendes? Pero bueno, el orden de los factores no altera el producto. Tú le dijiste. La elasticidad precio cruzada de la demanda va a ser positiva y alta. Cruzada de la demanda. Es la variación porcentual de la demanda con referencia al cambio en el precio de la otra mercancía. ¿Sí entendieron lo último? Entonces, vean, les voy a poner solamente un ejemplo aquí muy, muy pichurri, pues, a ver si me entienden esto. Si, si la cantidad de PlayStation aumentó y se calculó la elasticidad precio de cruzado a la demanda frente al precio del Xbox, y se calculó que era de 2, y obviamente yo le estoy diciendo 2 es positivo. ¿Estos dos bienes son sustitutivos, acaso? ¿O no tienen relación entre ellos? Son sustitutivos. Ah, entonces para eso sirve la elasticidad precio cruzado a la demanda. Nos dice, hombre, qué tan sensible es la demanda de un bien cuando el otro se pone más caro. Así de sencillo. Y si esto se calculara en base pues a datos de que suelta la gente, estadísticas y demás, y les da que la elasticidad precio cruzada de la demanda es muy bajita, pues entonces pueden decir, no, estos bienes no son sustitutivos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la demanda de PlayStations cuando sube el precio de los computadores? Entonces de pronto les da más bajita que cuando hicieron la necesidad precio cruzada de la demanda frente al precio del Xbox. Les puede dar más bajita. Entonces ahí dicen, entonces no son tan sustitutivos los computadores de los PlayStations. ¿Sí me entendieron eso último o no? Sí, sí, 0, algo. Entonces digamos que aquí hablando sobre suposiciones, obviamente, porque yo no sé, no se ha hecho ese ejercicio, quizá, o quizás sí lo han hecho, pero no es público, que se haya calculado la elasticidad precio cruzado a la demanda de Play 5 la demanda de Play 5 pues, en base al cambio en los precios del Xbox. Y se encontró que ese elasticidad precio cruzado a la demanda sea de 2. Entonces se dice, son sustitutivos y son altamente sustitutivos. Pero entonces cuando se hizo este mismo ejercicio de elasticidad precio cruzado a la demanda frente a la demanda otra vez de PlayStation 5, dividido pues el cambio en el precio aquí precio pues, de los computadores. Y se encontró que sí era positivo, pero era un 0,2. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues sí, entonces la conclusión de esto es, esto es muy alto, entonces la elasticidad precio cruzado a la demanda de PlayStation 5 por Xbox, del precio del Xbox, es muy alta, entonces son sustitutivos y son altamente sustitutos estos dos productos, mientras que para el computador no hay tanta sustituibilidad, son más bien relativamente demandas apartes. ¿Ok?
Listo. Así de sencillo. Pero entonces, bueno, esos son bienes que compiten. Son dos bienes que compiten por darle utilidad a la gente y para que la gente los consuma. Pero yo les preguntaba la vez pasada, hombre, ¿qué tal los bienes que no son, al contrario, no son complementarios, perdón, no son sustitutos entre ellos, sino que más bien se ayudan para que la gente genere utilidad? Por ejemplo, que ustedes no puedan reemplazar uno por el otro, sino que les gusta consumirlos en ciertas proporciones. Y esto es, por ejemplo, las llantas y los carros. Ustedes no pueden reemplazar una llanta bueno, comprando más carros, ¿cierto que no? No pueden sustituir llantas con partes de carro. Ni tampoco, digamos, cuando son llantas y rines, tienen que comprar una llanta y un rin a la vez. O son dos llantas y dos rines. Tres llantas, tres rines. Cuatro llantas, cuatro rines. No pueden comprar una llanta y siete rines. ¿Cierto que no? No pueden reemplazar un bien por el otro. Entonces en este tipo de bienes hay una complementariedad, hay una ayuda y se complementan entre los dos bienes para generar satisfacción al consumidor, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí o no? El café y el azúcar. Ustedes cuando sube mucho el café, no es que vayan a decir, ah, entonces voy a consumir más azúcar y me voy a tomar un azúcar solo, ¿cierto que no? O café solo cuando suba mucho el precio del azúcar. Entonces, en este tipo de relaciones de bien entre los bienes, lo que hay es una elasticidad cruzada de la demanda de forma negativa. Hay, mejor dicho, cuando sube mucho el precio de una mercancía, cuando hay un bien complementario, el otro bien se va a ver golpeado, la demanda del otro bien se va a ver golpeada. ¿Sí o qué? ¿Sí me están entendiendo o no? Entonces, cuando la demanda, antes, desde el comienzo, cuando hay dos bienes que son complementarios entre ellos, cuando sube mucho el precio de un bien, afecta la demanda del otro negativamente. Entonces hay una elasticidad precio cruzada de la demanda, como habíamos visto anteriormente, que cuando la calculamos nos va a dar negativa. ¿Sí o para qué? Entonces, un ejemplo muy sencillo aquí de complementarios perfectos y cuando vemos la elasticidad precio cruzada de la demanda es, hombre, ¿qué va a pasar con la demanda de computadores, la demanda de PCs, cuando aumenta mucho el precio de los softwares? Pues, ¿qué piensan ustedes que les va a dar ahí? Golpea ambas demandas, ¿cierto? ¿Quién me dijo lo de ambas? Como no entendí bien. Repítame, porfa. Claro. Entonces aquí la elasticidad precio cruzado de la demanda nos va a dar un valor negativo, así de sencillo. Entonces, para no volver a echar números y todo eso, porque tenemos que avanzar, cuando ustedes vuelven y calculan esto, esta elasticidad precio cruzado de la demanda, pero ya cuando son bienes complementarios, se van a encontrar con un resultado de tipo negativo. De tipo negativo quiere decir, bueno, si sube mucho el precio, por ejemplo, sube mucho el precio del, de los huevos, créanme que va a afectar la demanda del pan negativamente. ¿Tiene sentido eso? Ah, van juntos. Bueno, eso por un lado sí. Bueno, digamos, aumentamos un momento el pan, las arepas. Si sube mucho el precio de las arepas, también va a caer la demanda de
Perdón, si sube mucho el precio de los huevos, va a afectar la demanda de arepas. ¿O qué creen ustedes? ¿O aquí son sustitutos o son complementarios? ¿Qué va a pasar ahí? Esa sería una pregunta interesante. Son complementarios. Mira, es ese tipo de cosas que uno no sabe de antemano. Para eso es que sirve la elasticidad precio cruzada de la demanda. Si, si ustedes cuando calculan esa elasticidad precio cruzada de la demanda les da un valor negativo, entonces concluyen, estos dos bienes son complementarios. Entonces, muchas cosas uno no las sabe de antemano, uno no sabe en verdad si es negativo o positivo, no, tiene que ir a recoger datos y ir a calcularlo. Y ya con ese cálculo ya encuentra si son complementarios o si son sustitutivos. ¿Sí o para qué? ¿Sí o no, muchachos? Pero bueno, por ejemplo, ¿qué pasa normalmente en Colombia cuando sube mucho el precio de la gasolina? ¿Qué pasa con la demanda de los carros? ¿Sube o baja? Baja. Y al bajar, entonces quiere decir que esos dos bienes son complementarios y por lo regular van a tener una elasticidad precio cruzada de la demanda negativa. Pero obviamente uno de antemano no sabe esto para todos los bienes. Y hay bienes que uno no sabe si se comportan entre ellos como complementarios perfectos o como. Sí, señora. Exacto. Para eso es que le sirve la fórmula, para entender si ellos son sustitutivos o complementarios. Por ejemplo, lo que yo les digo de la ropa, esa sería una muy buena consulta. Recoger información hombre, ¿será que la ropa y los zapatos se complementan o se sustituyen? Eso sería una pregunta importante para hacerse entre todos. Pero obviamente habría que conocer, pues, obviamente, la que las condiciones, pues, de cada quien. Por ejemplo, la lenteja y el frijol, si son complementarios o son sustitutos, pues ahí sí, no sabría decir. O el frijol y la carne. Ahí, pues, entonces hay muchas de estas que nosotros no conocemos y por eso sirve el indicador para saber si son sustitutos o se comportan entre ellos como complementarios. ¿Ok? Sí, chicos. Listo. Pero entonces yo les hablé de muchos productos que tienen obviamente una grado de sustitución importante entre ellos, pero hay mucho, la mayoría de los bienes que no son perfectamente sustituibles unos de los otros, que es más bien que se pueden reemplazar hasta cierto grado, pero no completamente. Por ejemplo, lo que es el champú y el jabón. Uno puede, si está muy caro el jabón, comprar un poquito más de champú y uno se baña un poquito más con champú, sí, o para qué. O nadie me va a confesar que ha hecho eso. O lo hace de vez en cuando, cuando, ay, ese jabón está muy caro, ¿no? Entonces compramos más champú y me baño con champú. O estoy haciendo algo muy raro. Bueno, o cuando el detergente sube mucho de precio, pues entonces lavo más la ropa con el jabón Rey. Pero entonces siempre estoy intentando alguna parte, pero yo no puedo decir completamente, digo, no, es que voy solamente a comprar champú y es solamente a comprar jabón. No, siempre hay algún grado de sustituibilidad entre ellos. La mayoría de los bienes son así, sustitutivos imperfectos. Tienen cierto grado de complementariedad entre ellos y cierto grado de sustituibilidad. Por ejemplo, el champú y el jabón. Por ejemplo, la carne de res y la carne de pollo, que ya se sabe por datos que son sustitutivos imperfectos entre ellos. Entre ellos, obviamente, hay un efecto sustitución que es positivo. Entonces, quiere decir que se puede sustituir cierto grado de uno por lo otro. También pueden existir efectos renta dependiendo si hay muy alta proporción
del ingreso de la renta que se invierte en alguno de estos bienes sustitutivos imperfectos. Pero bueno, es muy raro pues que sea un efecto renta en un producto sustitutivo imperfecto porque son la mayoría, pues, o sea, son bienes de consumo diario que no son tan pesados pues en la canasta familiar. Y las elasticidades precio cruzado de la demanda para estos sustitutivos imperfectos por lo regular son positivas, que quiere decir que en la mayor parte del efecto de un precio de un producto aumenta la demanda del otro, de otros pues. ¿Listo, chicos? Ahí acabaríamos lo que nos quedó pendientes. ¿O alguien quedó con alguna duda? Si tienen alguna duda, quedémonos, resolvámosla mientras los compañeros que no van y descansan, se toman algo y que volvamos en 10 minutos para seguir con la segunda parte de la clase. ¿Sí? Bueno, listo. Vayan pues, vayan y descansen un momentico y entonces, igual, voy a estar acá y si tienen alguna duda, pues me lo dicen. Voy a parar la grabación. Entonces, bueno, acá hay unas elasticidades precio cruzado de la demanda que están calculadas ya de antemano. Pero entonces yo quiero que ustedes están detrás de esta formita azul, de este rectángulo. Yo quiero que ustedes intenten adivinar de antemano y me digan más o menos cuánto puede ser la elasticidad precio cruzado de la demanda que está oculta para el aire acondicionado, mejor dicho, las unidades de aire acondicionado de aparatos, pues, cómo cambian o cuál es el precio, el cambio en la demanda de esto cuando cambian los precios de los kilovatios de la electricidad. Si aquí encontramos nosotros una, una elasticidad precio cruzada de la demanda de un bien sustituto o sustitutos o complementarios, ¿cómo la van a ver ustedes ahí? ¿Qué se imaginan? El valor que está ahí al principio. Nada. ¿A usted se le cayó el internet? Acabamos de empezar otra vez. Ah, bueno. Entonces, bueno, quiero preguntarles a ustedes, aquí atrás de esta barra azul hay hay que una elasticidad precio cruzada de la demanda que está oculta. Está calculada ya anteriormente en base a datos que se saben de estas dos cosas. Por ejemplo, de aire acondicionado y los kilovatios de electricidad o cuánto cuesta la electricidad. Hay una elasticidad precio cruzado de la demanda, es decir, de la demanda de aire acondicionado cuando cambian los kilovatios de la electricidad, el precio de la electricidad. Quiero que ustedes intenten adivinar por el momento si esto es negativo, positivo, más o menos cuánto es el valor de esto. Nada, no se imaginan. La pregunta, sí, la pregunta al principio ¿es negativo? ¿Es positivo? Y más o menos qué valor. Ya me dijeron una, negativo, que quiere decir que hay una... Ah, muy bien, complementario. ¿Y cuánto más o menos puede ser?
O sea, menos 5 menos 4 nada. Bueno, los voy a spoilear de primero. La elasticidad precio cruzado de la demanda de estos dos bienes, o mejor dicho, del bien, de la demanda de aire acondicionado y la respuesta ante los precios de los kilovatios es de menos 0,34. La compañera que me dijo 2, ¿qué quería decirme con 2? Esto solamente lo que dice es, vean, cuando sube en tal porcentaje, digamos en 10%, el precio de los kilovatios, tanto porcentaje se va a ver afectado en la demanda de de los aires acondicionados. ¿Tiene lógica o no? Como nos decía la compañera, son complementarios, entonces les dio negativo. Pero, mira, no hablemos del rendimiento de los aires acondicionados, ni cuánto consumen de electricidad, porque se sabe que consumen. Sí. ¿Cómo se sabe, cómo se saben estos valores? No se saben de antemano. Los valores se saben viendo el mercado. Cuando ya el mercado se conoce en cuánto es que se demandan cuando el precio del kilovatio está en tanto, y después se miran otra vez cuando el precio del kilovatio subió, cuando el precio del kilovatio bajó, se tiene todo ese histórico. Y eso lo pueden hacer ustedes muy sencillo. Si quieren la semana entrante lo vemos. Pero entonces, ustedes pueden hacer el histórico. Pueden, cuando tienen, digamos, un negocio que venda aires acondicionados. Ah, cuando el precio del kilovatio estaba en tanto, no, yo vendía tanto. Cuando el precio del kilovatio estaba en tanto, yo vendía tanto. Y comienzan a hacer ese estudio y se dan cuenta de que ese es el precio del kilovatio. Alguien más ya lo calculó. Ya alguien que tiene ese mismo interés, tenía ese mismo interés, fue y calculó en base a los datos de las demandas que esa es la elasticidad precio cruzada de la demanda. Ya, mejor dicho, ya alguien hizo este ejercicio por nosotros de hacer todo el valor final, el valor inicial y todo eso, ya lo calculó. Y es ese, menos 134. Y como nos dijo la compañera, si es negativo, entonces es un bien complementario. ¿Sí me entiendes? Compañerita. Entonces, esto se hace en base a lo sencillo. ¿Cuánto vendí? Cuando el precio estaba en tanto, el precio del otro producto estaba en tanto. ¿Cuánto vendí aire acondicionados cuando el precio del kilovatio estaba en tanto? ¿Cuánto vendí ahora en el siguiente ejemplo de Coca-Cola cuando la Pepsi estaba en tanto? ¿Cómo creen ustedes que sea de Coca-Cola y Pepsi la relación? Y más o menos un valor. O sea, 0,4. 0,63. Casi le pega. 0,63. Está bien. 0,63. Como dices, como es positivo, entonces son sustitutivos. Muy bien. Los carros deportivos que consumen mucha gasolina frente al precio de la gasolina. ¿Cómo va a ser la elasticidad precio cruzada la demanda ahí? Negativa porque son complementarios.
¿Sí? Más o menos un valor. No. Pues, allá, perdóname, me adelanté a que me respondieras. Menos 0,28. Quiere decir que no son tan elásticas las demandas de los carros deportivos cuando cambia el precio de la gasolina. No son tan elásticos, pues. Las hamburguesas de McDonald's y las hamburguesas de Burger King. Entonces, ok, positivo, ¿cierto? 0,82, casi. Mantequilla y margarina. Entonces, un valor más o menos. No, no. Digamos ustedes un valor, positivo, negativo, un valor, más o menos. Porque es que no es tan fácil. Es positivo y cuánto. Bueno, más 1,54. Son altamente sustitutivos la margarina y la mantequilla. Siempre para lo mismo, muchachos. Mira, para fritar los huevos y cosas así. Por eso es que son tan altos la elasticidad precio cruzado a la demanda de esos dos bienes. Son altamente sustitutos. Porque hacen lo mismo. Básicamente casi el mismo producto. Bueno, si ven muchachos, entonces ¿para qué les sirve esto? De antemano uno no sabe o una persona no sabría cuál es la elasticidad precio cruzado de la demanda de lo que uno hace o no vende frente al precio de otro bien. Uno de antemano, ¿qué va a saber si uno no tiene los datos? Pero ya cogiendo los datos de mercado, de cuánto consumieron cuando el precio estaba en esto, cuánto consumieron cuando el precio estaba en lo otro, cuánto consumieron de de este producto cuando el precio de la otra mercancía subió o bajó, ahí ven ese ejercicio, pero eso es un ejercicio pues interno de cada quien, cómo lo hace, pa. Entonces, bueno, yo les voy a hacer una pregunta aquí muy sencilla, que de pronto ustedes tienen que pensar el procedimiento para la respuesta. ¿Qué tal si ya tienen calculada la elasticidad precio cruzada de la demanda y quisieran pronosticar cuánto cambia la demanda, cuánto va a cambiar la demanda del bien, pues, que del bien que están hablando? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. ¿Qué va a pasar con el consumo de Coca-Cola cuando aumenta la demanda de Pepsi en 5%? Perdón, el precio de Pepsi en 5%. ¿Qué va a pasar con la demanda de Coca-Cola cuando el precio de Pepsi aumente 5%? Bueno, va a aumentar, porque aquí lo vemos aquí muy claramente que eso es una relación positiva. Ahora, ¿quién me dice en cuánto? Ahí sí ya más complicadita, ¿cierto que sí? Sí, de Coca-Cola. Ah, el 5% va a aumentar el precio de la Pepsi. ¿En cuánto va a aumentar el consumo de Coca-Cola? Ahora, ya se la estoy barajando de manera distinta, ¿no? Ya es distinta, pero piensen. No, no importa cuánto esté valiendo, ya sabiendo lo del 5%, ya puedes decir tanto porcentaje de aumentar la de Coca-Cola. Pero ¿estás adivinando o estás haciendo el cálculo? Tenemos que pensarlo, tienes que ir pensándolo, piénsalo y me vas dando la respuesta. Poquito a poquito, chicos, poquito a poquito.
vayan pensándolo, comienzan a analizar el problema que les estoy planteando y entonces ahora me dicen, no vayan a correr. Esos son los ejercicios que les quiero plantear en este ratico que nos queda de clase. Pero no quiero que ustedes tengan la respuesta como se las voy a dar así en la manito, no, no es el objeto. Quiero que ustedes la obtengan por su propia cuenta. Sumándole, no, no, así no es. Sí, bueno, yo le repito la pregunta, es, ¿cuánto aumentaría, bueno, o cuánto cambiaría ahí en la demanda de Coca-Cola cuando la demanda de Pepsi aumenta, perdón, el precio de Pepsi, otra vez, aumenta 5%? Pero échenle mente ahí en su casita, están pensando. Sí. O sea, hiciste, perdón, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿No? ¿Cómo hiciste el ejercicio? Sí. Ajá. Sí. Entonces, lo que tú estás haciendo es un despeje. ¿Sí entienden la lógica del compañero? ¿Alguien le entendió? Bueno, entonces vean, ustedes las fórmulas les sirven para reordenar las cosas. Si ustedes tienen una formulita muy sencilla que tenemos aquí, muy sencilla y es, vean, la elasticidad precio cruzada de la demanda. Para eso sirven las fórmulas, son muy chéveres para eso, para poder reordenar las ideas. La elasticidad precio cruzada de la demanda, por lo regular, es la incógnita. En caso de Pep, ay, por Dios, que es este mouse tan desesperante. La elasticidad precio cruzada de la demanda, por lo regular, es la incógnita que nosotros queremos encontrar. Siempre es la incógnita, está al lado izquierdo. Y eso es lo que desconocemos normalmente. Y se obtiene el cambio porcentual en la demanda dividido el cambio porcentual en el precio de la otra mercancía. En esta pregunta que yo le estoy diciendo es, hombre, ¿cuánto cambiará la demanda de Coca-Cola cuando que aumenta el precio de Pepsi en 5%? Y ya tengo esta parte de acá, la elasticidad precio cruzado de la demanda. Ya esto ahora ya no es ninguna incógnita, es un valor, ya lo tenemos, 0,63. Y tenemos el cambio del precio en la Pepsi, que es 0, es que es 50%. Ah, perdón, 5% les dije, 5%.
Esta es la incógnita. Esta de aquí le cambio la demanda. Esto es lo que yo ahora desconozco. Pues entonces lo que el compañero hace es reordenar esta ecuación para que la incógnita quede solita. En este caso, la incógnita que acá y utiliza los valores de los otros para poder los reordena y obtiene un valor. ¿Sí me entienden, chicos? Entonces, lo que hace uno es el cambio en la demanda lo deja solito aquí a la derecha. Ay, Dios santo. No, déjame, si ustedes entienden esto, ¿no? Es reordenar los valores para que le quede la incógnita sola y le queden los valores apartecito, le queden los valores como independientes. Pues sí, o menos. La incógnita la llamo X, pero entonces la incógnita ahora que es EPC ya la llamaríamos X, ¿sí? Que es la... Ah, no, perdón, la incógnita es el cambio en la demanda de Coca-Cola. Esa sería la X. La dejamos solita a la derecha, como nos dice la compañera. Y el cambio en el precio pasa, ¡chun! Como está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado. Entonces 0,63 multiplicado por ese 5% que habíamos hablado que cambia el precio ¿qué? Del precio de la Pepsi. Entonces aquí les da 0,63 por 5%. ¿Cuánto le da eso? Ol- 0,03. Listo, no. Entonces mira, lo que nos dice el compañero es, si nosotros ya conocemos la elasticidad precio cruzado a la demanda, 0,63, y por lo regular antes esa era la incógnita, y un valor de estos ahora es la incógnita, que es el cambio en la demanda, pues pasemos el valor de acá abajo, lo dejamos solito el cambio en la demanda, que sigue, ahora se va a llamar X, y pasamos este a multiplicar acá y obtenemos un valor y eso nos va a dar el cambio en la demanda de la Coca-Cola. Así de sencillo. Entonces reordenamos todos los valores de aquí de la ecuación con tal de obtener ese valor y ahí ya obtendríamos el cambio en la demanda de Coca-Cola. ¿Sí me entendieron? Ajá. Eso es el ejercicio que tú nos dijiste. ¿Fue Maldon o fue David? ¿Quién fue el que dijo este Jonathan? 0,63 por ese 5%. ¿Y cuánto les dio esto? Sí. Ese sería el X. En este caso, ese es el cambio en la demanda. Eso es lo que nosotros... No, ese va a ser el cambio en la demanda. Da un momentico que me está llamando alguien. Decana, estoy en clase. Termino y te llamo, ¿sí? Dale, dale, ya te llamo. Dale. Bueno, ya está. Ahí está, entonces, ese es el ejercicio. Ahora entonces yo les pregunto, chicos, ¿cuánto va a cambiar? Bueno, esto de acá, 0,03, perdónenme ustedes, termino aquí el ejercicio, multiplicado por 100 es 3%. 3%. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta que les hice. ¿Cuánto va a cambiar la demanda de Coca-Cola cuando el precio de la Pepsi aumenta 5%? Según esta elasticidad precio cruzado de la demanda, va a aumentar 3%. ¿Todo bien? ¿Se entendió? Listo.
Ahora entonces la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué tanto cambiará, perdón un momento, qué tanto cambiará el consumo de hamburguesas de McDonald's cuando el precio de la Burger King aumenta 10%? Sí, pero ahora frente a las hamburguesas, ¿qué tanto cambiará la demanda de hamburguesas de McDonald's cuando aumenta el precio de las hamburguesas de Burger King en 10%? 8%. Está muy sencilla. Listo. ¿Cuánto cambiará la demanda de mantequilla cuando la margarina cae de precio 20%? Cae de precio 20%. Despeja, haz el ejercicio como nos proponía el compañero. 3%. Ok. 3%. Yo les dije 20% en la margarina. ¿Sí? ¿Quién le dio otro resultadito? ¿Cuánto cambiaría la demanda de mantequilla cuando la margarina aumenta de precio 20, perdón, cae de precio 20%? Pues sí, por acá aquí hay un positivo, entonces como son sustitutas, aumenta el 30%, no el 3, sino el 30%. Por la misma lógica. No, 0,30% te da 30 y ese es 30%. Bueno, 30,8%, algo así, 38% es que es. Y eso es, chicos, eso es lo que yo les quería terminar de explicar el día de hoy. Que entiendan eso de la elasticidad. Obviamente sirve para saber si los productos son sustitutos, qué tan sustitutos, complementarios, qué tan complementarios
y eso es lo que les dice este valor que calculan acá y el signo y y la cantidad, y también les ayuda a predecir una vez ya está calculado cuánto va a cambiar la demanda de un bien cuando cambia el precio de otro bien. Entonces, esto se ha hecho muchos ejercicios con carnes, con precio de electricidad, con gasolina, con todo esto. Entonces yo les voy a dejar un textico donde resumen esto, este mismo de acá, era un ejercicio aplicado, pero con datos reales, de la vida real, de una federación que se dedica a producir huevo y carne de pollo. Entonces, para que vean cuáles son los datos que ellos encontraron. ¿Listo, pelados? Bueno, no, mira, lo que pasa es que yo creí que nos iba a ir menos tiempo acá, íbamos a hacer otros ejercicios y esos ejercicios en verdad sí son más complicados y pues ya no nos alcanzó el tiempo el día de hoy. Pero, mmm, sí, sorry, que yo diga sorry, que yo diga eso, ¿por qué? Me molesta que esté diciendo, no entendí, que es sano. Bueno, entonces, voy a apuntar ese nombre por ahí. Lo siento, lo siento, ya apunté el nombre. Ya para que vuelve. No mentiras. No mentiras, Luisa. Todo bien. Yo sé que Luisa es de las que sienta adelante. No sé qué quiso decir. Bueno, chicos. Pero no entendí nada de lo que quería decir. Bueno, se equivocó de chat. Ah, está. No. Ah, ok. Listo. Listo. Bueno, chicos. Entonces cuídense mucho. Entonces ya entendieron para qué sirve la elasticidad precio cruzado de la demanda, qué nos dice acerca de los bienes. Entonces vean para spoilearlos, para que de una vez, pues que lo que debíamos hacer el día de hoy es un poquito más complejo que esto, es utilizar ya funciones multiplicativas para los bienes sustitutivos imperfectos, aditivas para los bienes sustitutivos perfectos y de este tipo que llamamos acá complementario para los bienes complementarios perfectos y ver ya las formas de las curvas de indiferencia. Pero entonces hay unos procedimientos que yo les voy a explicar de cómo resolver las preguntas de cuánto cambiaría la demanda de un bien cuando sube tanto este precio, entonces ahí lo vamos a ir resolviendo. Pero entonces como no me alcanzó el tiempo para hacer esto, nos va a tocar en la clase entrante. Os va a tocar hacer este ejercicio allá. ¿Listo? Porque si lo hago ahora sería tiempo perdido porque ya me imagino que están cansados. Y esto es pesado. Bueno, entonces les voy a dejar, ¿saben qué? Esto para que adelanten y lo lean y vayan de pronto maciándole. Y la próxima semana nos vemos y lo resolvemos todo juntos, ¿listo? Les dejo adelantado este tema. Díganme. Claro, claro, ¿no? Quedémonos entonces. Si los demás entendieron, vayan con Dios y chao pues. Y, dígame. Los que entendieron pueden salir tranquilos. Ujú, sí, el video. Sí, señor, sí, señor. Que si montó qué. Perdón, Camilo, sigue. Camilo. Sí, ya mira, estoy terminando de grabar el video y